Bueno, voy a partir por agradecer a los dueños de casa. Muchas gracias Paula y Carlos por abrir el posto a espacios como este. Muchas gracias al querido Sergio por hacer todo esto posible también y a todo el equipo extraordinario, Antonio, la José, Caro, gracias por trabajar para abrir espacios para que podamos justamente pensar. Yo estoy muy de acuerdo con el Antonio, creo que como que todas nos fascinamos mucho con la primera visita del Diego a Chile por su pensamiento. Y voy a partir, bueno, primero que nada les quiero contar que preparé 7 preguntas puntuales, muy cortas. Una a propósito del proceso de selección de la curatoría y 6 preguntas sobre las 12 artistas que componen esta exposición. Entonces es una conversación breve, que la vamos a abrir después para que podamos conversar todo, dado que tenemos entre el público a gente maravillosa. Está Javier Guerrero con nosotros, está Paz Errázuriz, está Patrick, está la Sofía, hay gente que queremos y admiramos mucho, entonces vamos a aprovechar también de tener un diálogo con Diego. Pero voy a partir transparentando un deseo que tuve que reprimir para esta conversación porque descubrí que tenía una dimensión narcisista, mi deseo, y era que lo que a mí me fascinó de la vez que vino Diego y que conversamos la vez pasada fue cómo él nos veía desde afuera, ¿ya? Entonces esa pregunta, por cómo nos ve, que era la primera pregunta que yo sentía que tenía que venir, la voy a suprimir, pero la voy a transparentar y la voy a dejar resonando en el aire, por si acaso. Porque pasan muchas cosas con Diego. Uno, lo conversábamos con La Paz, Diego es joven, tiene 32 años, y su juventud es, en este caso, sinónimo de una perspectiva completamente nueva, que nos parece a todas las personas que hemos conversado con él muy valiosa. Segundo, Diego es peruano, entonces su lugar es el de un insider-outsider. Yo pensé que era lo más parecido que tenemos a un vecino, alguien que conoce nuestra realidad pero que no la habita necesariamente, pero si se asoma de la pandereta más o menos sabe lo que está pasando acá y su propia experiencia cotidiana es muy valiosa para cómo nos puede ver a nosotros. Entonces juventud, él es peruano, y después lo tercero, y esto es lo que me parece más fascinante de todo, sin poner las cosas en jerarquía y refiriéndome solamente a las cosas que están en las credenciales de Diego, Diego trabaja en Europa, ¿ya? Entonces esta triple dimensión de su figura, un chico joven peruano que cura en el Barbican Center, ¿cómo ve el arte latinoamericano hoy? Entonces no me pude sentir sino fascinada y recordé una conversación que tuvimos de hecho cuando fuimos desde Frágil a la Galería de 21, donde Diego, que van a ver que su texto es cauto, pero no por eso es menos sagaz ni incisivo, y las observaciones que Diego tuvo a los pocos días de haber llegado a Santiago sobre nuestra sociedad y por lo tanto nuestra cultura y por lo tanto nuestra dimensión política, a mí me parecieron realmente muy interesantes. Entonces, para mí es un honor estar con Diego hoy día. Y no sé si quisieras decir algo antes de comenzar y si no empezamos con las preguntas. No, agradecer también a todos por venir, a Carlos, de Paula, Antonio, Sergio, a todos por toda la ayuda y el apoyo esta semana. Que ojalá que les guste la nuestra mañana, esperemos que a todos ahí. Eso. Ya, entonces, bueno, la primera... No, gracias a ti, por favor. Yo esto se lo compré a Les Milan Wright, que es mi jefe, que él anda siempre con un cuaderno. Entonces, voy a hacer como si esto está escrito a mano, pero en verdad son unas preguntas que están escritas en computador. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con el proceso de selección, ¿ya? A mí la práctica de la curatoría me parece hermosa y también muy misteriosa. Jamás la he practicado. Hemos tenido esta conversación con Ignacio con respecto a lo que es investigar y a lo que es curar. Son cosas completamente distintas. Y en el sentido de la curatoría, te quería preguntar qué rol jugó tu propio cuerpo en el momento de encontrarte con las obras de esta colección y de seleccionarlas, ¿ya? Le hago esta pregunta a Diego sabiendo que el cuerpo, desde mi perspectiva, está en el centro de la exposición y de la curatoría que él eligió. Entonces, mi pregunta es, ¿qué rol jugó? Porque Diego no es que vio estas obras, digamos, digitales desde su computador. Diego viajó de Londres en el verano acá, tuvo un encuentro corporal con las obras de la colección y a propósito de ese encuentro, él realizó una curatoría. Entonces, por ahí va mi primera pregunta.
No, es muy buena pregunta. Sí, tuve el privilegio de venir en enero, y de hecho donde trabajo ahora en Barbican hacemos muestras bastante como que internacionales, y eso significa que muchas veces no logramos ver las obras antes de que lleguen. Siempre las estás viendo como que plano digitalmente, y es un proceso que puede ser frustrante. Muchas veces he tenido que escribir sobre obras para catálogos, o sea, impresos así, que van a ser publicados sin haber visto nunca la obra, y es un proceso bastante extraño y un proceso bastante también arriesgado. O sea, cómo esperar que nuestras audiencias tengan una experiencia física con las obras sin haberlas tenido tú antes, ¿no? Es algo raro. Pero sí, tuve la suerte de venir acá y ver la colección, que es una colección increíble. Es una buena pregunta. Lo primero que se me ocurre es que he pasado mucho tiempo. Mi viaje acá fue fugaz, pues estuve creo que 3 o 4 días, pero pasé bastante tiempo no solo acá, pero en el Malva y en otros lugares, mirándole los ojos a Pedro Lemebel y a Francisco Casas en Las Dos Fridas. Y eso, para mí, esa mirada, como que hay algo bastante especial ahí, y es algo que quería como que sobresaltar. Entonces en la muestra cuando entras, hay como que una confrontación, una mirada entre las yeguas y este hombre de la nobleza que lo pintó originalmente el Greco, y que Sandra Gamarra ahí como que lo copió, se apropió de ese cuadro, y se están mirando, y tú estás como que entre esas dos miradas, y se produce algo bastante lindo, porque al principio, que a mí me parece bastante lindo, al principio parece como que una confrontación bastante violenta, pero de ahí cuando te das cuenta que es una obra copiada, que es de Sandra Gamarra, tal vez se convierten en cómplices casi. Sí. Y eso creo que lo tienes que vivir, tienes que estar ahí en el espacio entre esas dos miradas para que surja esa pensada. Pero de ahí hay algo también lindo. No quiero enfocarme mucho en eso, pero es como que es el primer espacio físico para mí en la muestra donde se produce algo, pero hay algo muy lindo en las manos también. En Las Dos Fridas las yeguas se están en las manos, hay como que un cariño ahí bastante lindo. Y si bien este hombre que pintó primero el Greco y de ahí Sandra Gamarra parece un hombre bastante odioso, tiene un gesto con las manos en el pecho que a mí también me causa no sé, como que hay una vulnerabilidad ahí que me parece bastante linda. Y tienes razón que el cuerpo es bastante importante dentro de la muestra. Hay toda una sección que indaga sobre los cuerpos y eso, pero también en el resto de la muestra también. Y bueno, la muestra se enfoca en dos periodos, los 80s y como que ahorita, digamos, y son dos periodos en los cuales un montón de discursos sobre la identidad y la política identitaria estaban como que bastante presentes dentro de la curaduría, la historia del arte y la práctica artística. Y algo que quería que pase dentro de la muestra, y espero que se note, es en las obras de los 80s hay un enfoque en el cuerpo, en retratos, en lo figurativo, bastante fuerte, y tiene sentido porque o sea, en América Latina estábamos dentro de o saliendo de estas dictaduras bastante violentas donde se le hizo mucho daño al cuerpo, donde muchos cuerpos desaparecieron, pero en las obras más recientes, en las obras más actuales, lo que me interesaba más eran los artistas que ya no buscaban ser visibles, ya no, la meta ya no era la visibilidad ni la representación, y que buscaban expresar sus subjetividades, hablar de cuestiones identitarias de manera
no sé si discreta es la palabra, pero con estrategias estéticas diferentes a través de la abstracción, el ensamblaje, sí, perdón. No, por favor. Larga, pero... No, maravilloso. Y me preguntaba también si es que como que, a propósito de la mirada de las yeguas, que quizás, y esto no es una pregunta, sino que un comentario que después vamos a pensar, que quizás el cuerpo y los órganos de las yeguas tan evidentemente expuestos nos han nublado de ver vulnerabilidad en su mirada. O sea, no sé si se ha escrito sobre la mirada de las yeguas, y pienso en los retratos de Lemebel, especialmente en esos que, por ejemplo, en el que está abajo en la librería con Sergio, en cómo él sostiene la mirada y cómo ese es un canal de expresión de vulnerabilidad que quizás no se ha estudiado, porque justo las yeguas pusieron el cuerpo, digamos. Entonces, nada, me parece hermoso que el vínculo de la vulnerabilidad sea a través de la mirada, y así como el cuadro en la exposición pasada, el cuadro de Dávila, para mí la entrada eran los genitales de ese cuadro, digamos, esos genitales que estaban borrados de ese colonizador. Me encanta que hoy día hayan pensado que la entrada, o quien da la bienvenida a la sala de exposiciones, es la mirada. Tu texto, de hecho, recogiendo lo que estás diciendo, comienza con una pregunta seguida del relato de esta performance fundacional de las yeguas, en las que ellas bailan cuecas sobre un mapa de Latinoamérica con vidrio trizado, ¿no es cierto? Y te pregunto si la pregunta tiene que ver sobre el dolor, ¿ya? ¿Es el dolor algo fundacional en Latinoamérica? Y me pregunto no solamente por la violencia de las dictaduras del siglo XX, sino que también por lo que se ha denominado la herida colonial, digamos. Unas violencias que se vienen arrastrando desde siempre, una podría pensar. Entonces te pregunto, dolor, fundación, América, esa triada. Sí, es una pregunta bastante importante, bastante grande, pero, o sea, sí, nuestros países existen por el dolor, y el dolor es una parte súper importante en la historia en general. Sí, cuando pienso en la herida colonial, que es un término que me encanta, pienso, o sea, me parece un término bastante productivo y evocativo. También es lindo, no es lindo, pero, o sea... Tiene una belleza. Siempre pienso en Frantz Fanon y su libro, Piel negras, máscaras blancas. Dice, no sé cuál es el quote exacto, pero dice que para el hombre negro el destino no hay más que un destino y es blanco, algo así dice. Y eso para mí resume la herida colonial, total, de manera bastante concisa, y me parece que es algo que sigue vigente y vivo ahorita, especialmente yo soy de Perú, es un lugar donde se vive esa fricción entre diferentes como que ontologías, maneras de ser, o sea, diario. Pero bueno, quería decir también que en ese mismo libro dice que todavía, algo un poco cursi, pero que no lo voy a decir bien, pero que todavía cree en la posibilidad del amor, y que es por eso que intenta detectar sus imperfecciones, y creo que usa la palabra perversiones también, que esa palabra es un poco complicada, pero y eso me interesa un poco más que, o cuando pienso en la herida colonial, pienso en esta posibilidad del amor, en cómo sanar. Y hablando de la mirada de las yeguas, me parece que en el trabajo, en la obra de las yeguas, hay un montón de bronca y cólera, pero también hay humor. Total. Y hay alegría, y hay bastante amor. Sí. Y me parece que esa bronca, esa cólera, esa ira tiene gracia. Y cuando digo gracia pienso en la palabra, perdonen, porque mi trabajo académico siempre ha sido en inglés, o sea, pero la palabra grace, una vez vi al artista de Estados Unidos Carrie Mae Weems hablar, y habló un montón sobre su ira, pero dice que siempre intenta juntar esa ira con grace, con
no sé si dignidad es la palabra, pero entonces, sí, no sé, cuando pienso en la herida colonial siempre intento también pensar, o me parece productivo pensar también en cómo sanar, supongo. Sí, me parece que recogiendo lo que estás diciendo, y me estoy adelantando un poco, hay una palabra clave también que tiene que ver con la gracia y que tiene que ver con el amor, que es el cuidado, y que está muy relacionado con el trabajo de paz, con la mirada de paz y también con el cuidado afectivo que se tiene en las yeguas. Es como si estas obras, a la vez que expresan la violencia que las oprime, son capaces de dar una visión por venir de su propio antídoto, que está muy bien puesto, que es que está el cuidado, digamos, es el cuidado como el secreto. También uno podría hablar de la herida colonial, uno podría hablar del secreto ancestral, que es el cuidarse, digamos. Me encanta que hayas rescatado la palabra tránsfugo. Esto está en el texto, en boca del Lemebel, también, ya que parece que vamos a ir órgano por órgano del Lemebel acá. El tránsfugo es el que se va, el que se escapa de su lugar, es el fugitivo, el prófugo, pero también es el desertor, ¿ya? Entonces, me parece que una de las categorías con las que trabajó Diego, que es interesante y problemática, que son las apropiaciones, ¿no es cierto? Mi pregunta tiene que ver si en esta figura del tránsfugo, del desertor, los artistas que están reunidos en apropiaciones abandonaron o no algo de sí mismo para reclamar otras identidades. La pregunta se plantea así: ¿cuál es el costo de ser un camaleón? También heavy la pregunta. Perdón, no puedo. No, me encanta que también hayas destacado la palabra tránsfugo, porque cuando leí eso es lo que dijo Lemebel, como que al toque hubo una conexión también entre el proyecto de las yeguas, que es un proyecto de devenir, un proyecto de devenir mujer, como que este alineamiento simbólico con la diferencia, con lo femenino también, femenino, o sea, sí, perdón, lo que dijo ahí me generó esta conexión entre esto de Guattari y del océano que tienen las yeguas con este concepto de la fugitividad de Fred Moten también, que es un poeta y escritor también de Estados Unidos, pero que habla de la fugitividad como el querer estar afuera, querer jugar afuera, pero lo describe también como un proceso constante de rechazo a la normatividad impuesta por otro. Pero esta idea de un proceso constante de rechazo me hizo también pensar un montón en el devenir, o sea, y esa conexión me pareció bastante interesante y me ayudó como que leer el trabajo de las yeguas y de Pedro desde otra manera también. En cuanto a si se pierde algo, muy buena pregunta. Me provoca decir, y creo que es como que me estoy tomando el camino un poco más fácil, pero que, o sea, siguiendo esta idea de devenir, de un proceso constante de transformación, un flujo constante. O sea, siempre vamos perdiendo y ganando cosas, sí, ¿no? Total. Pero, ¿qué te parece a ti? No, me parece muy capitalista mi pregunta, que yo te estoy preguntando si hay pérdida, porque viste que a la pérdida, y ahora me doy cuenta que mientras hablamos, que el temerle a la fuga es querer mantener el control también. O sea, viste que ayer veía, yo estoy en convalecencia, entonces estoy en un periodo en que estoy revisando cosas y volví a ver Titanic. Y el ingeniero de Titanic, cuando se da cuenta que la fuga, digamos, es inevitable, se resigna y dice, bueno, ¿sabes qué? Este barco se va a hundir en 1 hora. Entonces, yo dije, qué manera de manejar bien el control. Esta persona lo dejó ir el control. Entonces, como estar pendiente de que si perdieron estos artistas de la apropiación algo, me parece estar como controlando, digamos. Entonces, quizás lo que habría que celebrar es justamente que se pierden cosas también. Y que el camaleón, justamente en su propio devenir, de estar, digamos, apropiándose de su entorno, dialogando con su entorno, hay pérdida. Y en el fondo, quizás la pérdida es algo que no debiéramos temer, sino que también celebrar en el sentido del devenir. Así que
Nada, viva la pérdida también. El arte de la pérdida, ¿o no? El gran poema también. Bueno, tanto en la obra de Didborn como en la de Martínez Garay, a quien no conocía, y te quiero como agradecer también por traer a Martínez Garay, que para mí ha sido realmente como, o sea, la pieza por la que entré y por la que voy a salir y quizás por la que me voy a quedar como mucho rato ahí. Los desplazamientos que examinaron estos trabajadores, quiero decir, estos artistas, fueron más bien operaciones de extractivismo humano, ¿no es cierto?, realizados en América, hacia Europa, desde Europa, por Europa. Entonces, como la pregunta que te quería hacer, y esto es en tu calidad de trabajador también, es ¿cómo ves que se está abordando esta realidad hoy desde los museos y los centros culturales? ¿Qué rol, de hecho, puede jugar la curatoría? Ya. Yo hablé, mira, tuve una conversación, esto se va a publicar, ¿no? Tuve una conversación con el director de un museo de esta confederación de museos, le llamaron la Internacional, que era de descolonizar el museo y todo, y él mismo dijo: yo soy reformista, no soy revolucionario en cuanto a todo lo que tiene que ver con la museología. Y creo que esa es la actitud en general de todos los museos en Europa, o sea, bastante tibio. Y creo que están dispuestos a, como dice Walter Miñolo, cambiar el contenido de la conversación, pero no cambiar los términos. O sea que creo que los discursos curatoriales, los discursos de los museos cada vez más son más como que abiertos, más diversos, pero las estructuras no cambian. Estoy muy de acuerdo. No cambian. Y sí, creo que o sea, yo viví también en Barbican momentos un poco difíciles con un montón de decisiones institucionales que se tomaron, y me cuesta pensar qué rol tiene la curaduría y que pueda ir más allá de la institución, o que pueda como que de alguna manera ganarle a la institución. Creo que primero tiene que cambiar lo sistemático, y de ahí puede venir como que la curaduría, pero no puede ser tal vez sí, pero me cuesta ahorita ver cómo puede ser de otra manera, o sea, cómo la curaduría puede cambiar. No sé si esa era la pregunta. Total, sí, absolutamente. Sí. Y creo que comparto como esa frustración de que sí habría una especie de como de actualización del discurso, pero no es una actualización estructural. No. Entonces, en ese sentido, es lo que en Chile se dice pura palabra, digamos, que puede ser una belleza, digamos, algo que sea pura palabra. Pero acá, de hecho, la curatoría, que vuelvo a esta práctica que me parece enigmática y hermosa, trabaja no solo con palabras, digamos. Entonces, iba por ahí, y creo que como que en tu respuesta también percibo cierta frustración institucional. Y es raro porque puedes estar dentro de un grupo, un equipo de personas, pensadores, curadores que políticamente están ahí contigo, pero igual como que sigues estando dentro de esta estructura más grande, y hay una fricción ahí bastante rara que me cuesta describir, pero que es difícil, no difícil, pero sí, sí. Sí, no, entiendo perfecto y creo que lo comparto, pero bueno, les sugiero quedarse, no sé si trajiste la obra de 3 minutos o la más larga de Martínez Garay. La más larga. De 12 o no, 15. Por favor, quédense los 15 minutos, o sea, vale la pena, esa obra es una maravilla. Y si están muy apurados, en internet está disponible la versión de 3 minutos, pero, o sea, para mí me parece clave de la obra. De la muestra. Me gustó que hablaras de cuerpos que desbordan fronteras, esto no es una quote, cuerpos que desbordan las fronteras impuestas por los códigos culturales. Sin embargo, y acá vuelvo a mi ser controladora, que quiere que esté todo
La palabra desborde tiene algo asociado al exceso, y me encantó que trajeras también ahora al principio de nuestra conversación la palabra discreta, ¿ya? Entonces, ¿crees que es posible pensar un cruce, una subversión, un desmontaje discreto, o todas estas operaciones son desbordadas y excesivas? Me encanta, sí, me encanta la pregunta porque para mí discreto tiene como que una asociación más oscura que... ¡Ay, qué hermoso! Sí. O sea, cuando yo escribí eso estaba pensando en cuando intentan como que canalizar a los ríos sí, por, no sé, hidroeléctricas o algo así, intentan canalizarlos y se rehúsan a ser como que controlados o eso, como que rechazan estas fronteras impuestas o sea, esa metáfora o esa imagen me parece hermosa, y no es que sea por el exceso del río, sino es por las restricciones de esas fronteras. Entonces, para mí nunca tuvo o nunca pensé que podría ser leído como algo excesivo, pero me encanta que como que me retes un poco porque no se me había ocurrido. No, y me encanta que tú me retes de vuelta y que me recuerdes que la palabra discreción es muy oscura. O sea, ser discreto, sobre todo en la comunidad queer, podría ser una cosa, digamos, casi restrictiva. Dale, sí, por favor. Perdón. No, y justo te iba a decir que, o sea, de lo que hablé antes también... que hay esta, no sé si fricción, pero hay como que un giro, o espero que se note que hay, mi intención es que hay un giro en la muestra donde hay estas como que confrontaciones con el cuerpo, que de ahí se van como que los cuerpos se van abstrayendo, se van como que desvaneciendo, y son, como dije en el texto, como que maneras de cruzar esas fronteras no sé si la palabra es discreción, pero de maneras más, iba a decir sutiles, pero tampoco sé si me gusta esa palabra, pero sí, supongo con menos confrontación, no sé, pero pienso en trabajo de Antonio Pichia, en Amalia Pica. Sí, pero lo que me interesa de esas obras no es la discreción, es más bien un rechazo al ser visible. Me encanta que también no tengas la palabra específica para nombrar eso. Está transparentado en el texto, y ya vamos a conversar de eso más adelante, es una de las penúltimas preguntas, la imposibilidad de nombrar lo que ocurre al ver las obras de Amalia Pica, justamente. Y me parece que como que esta palabra elusiva es en sí misma un concepto, ¿ya? Digamos que como que la palabra para nombrar este tipo de obras o este tipo de cruces, que ya no son desbordados, tampoco sea aprensible, y quizás nunca lo sea, y como esta fricción que provocan sea justamente estos retos que nos estamos haciendo. Te reto por ser desbordado, tú me retas por ser discreta, y eso es lo que provocan en el fondo, como y la palabra queda libre de bajar, digamos, y nombrar eso, que me parecería que, o sea, si eso es lo que provoca la obra de la Amalia Pica, digamos, ya se puede retirar, digamos, o sea, como que estaría todo esto. Ya vamos terminando, les vamos a dar la palabra para que conversemos, pero acá quería hablar del cruce, justamente, que a mí me parece uno de los más virtuosos entre dos artistas cuya relación yo jamás avisoré, y te agradezco mucho la curatoría por hacer tan explícito este cruce, que son Winnie Minerva y Paz Errázuriz. Entonces voy a leer una frase que Diego ocupa para describir la pintura de Winnie Minerva, y lo que a mí me impresiona es que esta frase se puede aplicar también para leer la obra de Paz, ¿ya? Siendo que trabajan con medios distintos, en épocas distintas, somos vecinas, digamos, Winnie es peruana, Paz es chilena, pero sin embargo sus obras para mí están en galaxias completamente distintas, y esta curatoría y esta frase las aproxima. Entonces Diego dice, sobre Winnie Minerva, no sobre Paz Errázuriz. Recordemos que lo que está expuesto de la Paz es la manzana de Adán. Entonces dice, los cuerpos colisionan y se mezclan entre sí. Se mezclan con el paisaje y resisten a la fácil identificación. Aparecen frecuentemente sin género distintivo. Entonces,
este pliegue en el que Diego repara, que vincula estas dos obras, me parece, a estas dos mujeres también y estos dos abordajes del cuerpo, a mí me parece uno de los grandes hallazgos de la curatoría. Y simplemente mi pregunta es que si puedes elaborar un poco más en la relación para mí inesperada y hermosa entre estas dos artistas y sus dos trabajos. Antes que nada tengo que decir que la idea de traer o de poner a Winnie ahí fue de Antonio y Sergio, literalmente el segundo que me lo sugirieron dije de todas maneras, o sea, sí, y no sé cómo a mí no se me ocurrió, pero increíble, pero sí, pensé mucho cuando viniste a la galería el otro día, tuvimos esa conversación sobre una foto en especial en La Manzana de Adán, donde hablas sobre, dijiste que hay como que un cruce ahí entre el sanatorio y el prostíbulo bastante claro, y me hizo pensar esta idea de la histeria, son como que maneras de nuevo de controlar subjetividades que, como dije, desbordan de lo normativo. Pero me hizo pensar también en una acción de Winnie Minerva que creo que se llama Cerrar para Abrir, donde es un video donde filma una intervención quirúrgica donde le cierran la vagina y no sé, ahí como que ese cruce también, estuve pensando en eso un montón, como que usa este instrumento que a veces se usa para controlar la medicina para sus propios fines. Y ahí cuando me hablaste un poco del sanatorio, de como que este instrumento médico, pensé mucho en eso. Y en verdad esa sección de la expo me parece, es como que mi parte favorita, me parece la más concisa, la más como que ordenada, pero ordenada tal vez no, pero como que es bastante concisa, a mí me gusta mucho la concisión, pero aunque no lo estoy mostrando ahora, pero ¿qué te iba a decir? Hay algo también demasiado hermoso entre este diálogo entre diferentes generaciones. Total. Winnie y Paz, cuando viniste me puse muy nervioso. Y Amalia también. Y hay algo hermoso en pensar en como que las que figuran en La Manzana de Adán siendo como que las madres o abuelas de Winnie. Como que, sí, me parece hermoso. Sí, en la conversación que tuvimos con Diego durante el montaje de la exposición tenía que ver con que hay una de las mujeres que Paz retrata que se está desvistiendo, digamos, y en ese gesto hay una torcedura en que una podría hacer una cruz, digamos, y partir como masculino, femenino, arriba, abajo. ¿No está en el catálogo, o sí? No, creo que no. Pero es una vertical, digamos, en que la chica se está desvistiendo. Es justamente esa. Y lo interesante, o no lo interesante, pero lo que sí conversamos en ese momento era que en ese trabajo, en esa pieza en particular, se expandía también hacia el trabajo que hizo La Paz, digamos, en el hospital psiquiátrico, ¿no es cierto? Entonces, ese espacio que era el prostíbulo quedaba al mismo tiempo vestido y desvestido de prostíbulo, transformado, adelantándose, atrasándose a ser también un hospital, ¿ya? Esa fue una conversación espontánea que tuvimos con el Diego, y me encanta que traigas esa nueva vinculación de Paz con Winnie, porque pienso también en la operación de removerse la costilla, que también fue una operación quirúrgica, y exponer su propia costilla junto a una pintura, digamos, en lo lejano que está como operación y disciplina al trabajo de Paz, pero en cómo se encuentran, de hecho, en estos cruces, que me parece que, y acá es donde vengo a celebrar la curatoría en el fondo, o sea, yo conozco el trabajo de Paz, he escrito el trabajo de Paz, conozco el trabajo de Winnie, he hecho el trabajo de Winnie, pero jamás se me habría ocurrido, digamos, encontrarlas juntas en un universo, cuerpos que colisionan. Entonces, nada, como que me siento muy privilegiada también de ser parte de esta conversación y muy contenta de este descubrimiento. Porque creo que a la vez, es como tú dices,
el trabajo de la Winnie de alguna manera oxigena un trabajo que ha sido leído de alguna manera hasta otra, pero de alguna manera el trabajo de la paja madrina, el trabajo de la Winnie, entonces una ida y vuelta que me parece bastante virtuosa, absolutamente inesperada, para mí por lo menos, y que celebro de aquí al infinito. Entonces, la última pregunta antes de abrir la conversación tiene que ver con Amalia Pica. Amalia Pica está en la invitación que elegimos para la invitación de hoy día. Este encuentro hoy día se llama Cuerpos en Colisión, y una de las cosas que dice Diego en su catálogo y en su texto es que ante la obra de Amalia Pica él no tiene palabras. ¿Ya? A mí me parece que un curador diga eso lo encuentro muy interesante. Entonces le pregunto, ya que le puso un título tan provocador a esta exposición, se llama Tierra de Nadie, a Diego, ¿cuál sería el lenguaje entonces en la Tierra de Nadie? Yo nunca sé dónde caigo en este espectro de como que el lenguaje no es suficiente y de ahí que lo inexpresable se expresa inexpresablemente, o sea, sí, no sé dónde caigo, te diría que en la Tierra de Nadie no hay solo un lenguaje, pero tampoco hay traducción. Eso fue lo que pensé, porque la traducción me parece un gesto bastante humanista, o sea que muchos lenguajes pero sin traducción. Me encanta. Bueno, yo creo que hay que darle un aplauso a Diego como para alentar la conversación.